La presencia de Cristo, hermanos, en su iglesia, no solo se evidencia en la genuina operación de los dones del Espíritu Santo capacitando a los oficiales ordinarios para la labor del ministerio, sino que también se observa en el borboteo de los dones ordinarios que el Espíritu Santo ha dado a los creyentes verdaderos. Así que sí, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia también se observa y se debe observar a través del borboteo de los dones ordinarios del Espíritu Santo que da a los creyentes verdaderos. Si el Espíritu Santo mora y opera en todos los creyentes, entonces también dará dones a todos los creyentes. Y esto es indispensable a causa de la espiritualidad de la institución eclesiástica del Nuevo Testamento, que, como hemos visto ya, es el ministerio del Espíritu Santo mismo, y nada puede ser hecho sin él. Si se quiere hacer un bien espiritual, nada puede ser operado que no sea por medio la mediación o la operación del Espíritu Santo mismo. Así que si alguien espera hacer un bien dentro de la iglesia, únicamente puede hacerlo a través de la operación del Espíritu Santo en él. Y esta operación del Espíritu Santo en él se ejerce de manera general a través de los dones que el Espíritu Santo da a todos los creyentes. De manera que aún los creyentes que son llamados a edificarse los unos a los otros, lo cual sería una labor espiritual dentro de esta nueva institución eclesiástica, hermanos, también necesitan dones espirituales para ello. No podríamos edificarnos los unos a los otros si no es a través de dones espirituales operando en los creyentes. De manera que el día de hoy vamos a cerrar esta subsección de la serie del Espíritu Santo considerando precisamente los dones ordinarios. Los dones ordinarios. Y vamos a considerar este tema a través de 5 encabezados en esta ocasión. Vamos a considerar primeramente su dotación. Enseguida vamos a considerar su propósito. Luego vamos a considerar su diversidad. Después vamos a considerar su ejercicio. Y por último, su beneficio. Pero el camino que tenemos es largo, hermanos, así que vamos primeramente al primer subencabezado de nuestro tema, que es su dotación. Y para ello acompáñenme a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo 10. La primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, en el versículo 10, dice la palabra del Señor. Así como cada uno ha recibido el don, así también ministrelo a los otros, como buenos administradores de la diversa gracia de Dios. Hasta ahí. Los oficios ordinarios, hermanos, no son los únicos que edifican a la iglesia. Si Dios ha mandado a todos los creyentes en general a hacer una labor de edificación de sus hermanos en la fe, ¿mandará Dios hacer algo sin darnos la gracia para realizar la tarea? De ninguna manera.
Si el Señor nos ha ordenado a todos los creyentes edificarnos unos a otros, entonces debe también habernos dado las herramientas, los dones en este caso, para realizar esa tarea. De manera que el Espíritu Santo de hecho provee a todos los creyentes de habilidades espirituales para aquellas tareas que les ha ordenado, puesto que de no ser así, seríamos incapaces de realizarlas, hermanos. La edificación que hacemos los unos hacia los otros es imposible en nuestra capacidad natural, en nosotros mismos, en nuestra capacidad intelectual. Es necesario un don u operación del Espíritu Santo para que mis palabras, expresiones o ejemplo o, vamos a ver las formas en las que podemos edificarnos, puedan verdaderamente hacer un bien espiritual. Y no solo una transferencia de conocimientos, sino que puedan producir un beneficio verdaderamente espiritual. Si la nueva institución eclesiástica, a diferencia de la anterior, es espiritual, nada se puede realizar en ella aceptablemente sin la capacitación y operación del Espíritu Santo. Y es por esto que el apóstol Pedro nos dice que cada creyente, dice, ha recibido el don de la diversa gracia de Dios. Miren el verso 10. Así como cada uno ha recibido el don. Observen entonces, hermanos, que cada creyente, cada uno de los creyentes ha recibido un don al menos. Al menos un don de la diversa gracia de Dios tiene cada verdadero creyente. El término griego que se tradujo como don es nuestro ya conocido carisma, que se refiere a la capacidad especial y sobrenatural que el Espíritu Santo da a todo creyente verdadero para su función en el cuerpo de Cristo. De manera que aquí no se trata meramente de habilidades o virtudes naturales, sino, dado el término que aquí se tradujo como don y que nos está diciendo que cada uno de los creyentes verdaderos tiene un carismata, tiene un don espiritual, entonces, hermanos, esto nos está diciendo que hay una gracia sobrenatural que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de ustedes si son creyentes verdaderos. Y es sobrenatural, hermanos, porque eleva nuestras facultades y habilidades a un grado que está fuera de nuestra capacidad humana, lo que le hace sobrenatural y de orden espiritual o carismata. Ya vimos cuando veíamos la definición de los dones que algunos de ellos, cuando veíamos los extraordinarios, superaban ciertamente las capacidades en absoluta y completamente, estaban fuera de las capacidades de los que los poseían. Pero otra clase de dones consistía, recuerden ustedes, en la elevación de las capacidades naturales que estaban en los creyentes. Es decir, algunos dones residían, ¿se acuerdan? Y otros eran transitorios. Los que residían consistían entonces en el aumento o en una gracia de las capacidades internas de las facultades del alma.
Y es esta clase de don, hermanos, del que estamos hablando, que es dado a todos los creyentes. No estamos hablando de dones transitorios, sino de dones residentes. Y su sobrenaturalidad consiste, repetimos, en esa elevación de las facultades y habilidades del ser a un grado que está fuera de la capacidad normal del ser humano. Así que lo primero que usted debe hacer es recibir esta verdad en fe para enseguida identificar cuáles son estos dones y luego ejercitarlos. Este es nuestro primer paso. Reconocer y recibir, hermanos, con fe a través del testimonio de la Escritura que hemos leído, que todos los creyentes verdaderos tienen un don del Espíritu Santo, una gracia que sobrenaturalmente va a operar en sus corazones para obrar diversas cosas que luego vamos a ver. Ahora bien, aunque la dotación de estos dones es un acto soberano de Cristo por el Espíritu Santo, el pastor puritano John Owen nos dice que hay algunas cosas que se requieren para la recepción y ejercicio de estos dones. Cito: entre ellos se requiere, en primer lugar, una debida preparación del alma mediante la humildad, la mansedumbre y la enseñabilidad. El Espíritu Santo no se deleita en impartir sus dones especiales a hombres orgullosos y engreídos, ni a hombres vanidosamente hinchados en sus propias mentes carnales. Lo mismo debe decirse de otros hábitos mentales maliciosos y depravados por los cuales además los dones son a menudo expulsados y desechados después de haber sido recibidos en alguna medida. Termina la cita. Miren, hermanos, qué cosas tan importantes. Primeramente, es necesario que nosotros tengamos un espíritu humilde, manso, enseñable, a fin de que haya un terreno dispuesto para la recepción de los dones de la gracia de Dios. Pero que los hayamos recibido no significa que, y de hecho que sean residentes, no significa que siempre van a permanecer allí sin ningún cambio y sin ninguna afectación. Pues si el Espíritu Santo mismo, que es el que lo dio, se contrista y se apaga, si el principio de santidad que vimos ya hace tiempo también es afectado, cuanto más, hermanos, los dones. Con los dones sucede algo muy semejante. Dado que aquí se trata de dones que han de ser utilizados dentro de la iglesia, en la vida espiritual de la iglesia, no son otorgados como las otras habilidades que la gracia común otorga a los impíos, sino que estos sí requieren un corazón humilde, un corazón manso y enseñable. Observen también cómo nos dice el pastor puritano que los malos hábitos mentales, maliciosos y depravados atenúan y hasta expulsan estos dones. De donde, si usted desea conocer y mantener estos dones que ha recibido, debe deshacerse de todo mal hábito mental, malicioso o depravado. Pues si la malicia de pensamiento o depravación de pensamiento reinan en su corazón, difícilmente brillarán estos dones. Y si tal vez
siendo usted cristiano, se pregunta todavía, ¿qué don entonces tendré yo? ¿Por qué yo no veo que tenga dones? Muy probablemente sea, hermanos, porque o no los haya ejercido o los haya expulsado ya a través de la malicia, a través de la depravación y de una mente que, como decía el pastor puritano, maliciosa y depravada, atenúa y aún expulsa los dones que el Señor ha dado. Con todo ello, hay un efecto, una operación inmediata y soberana del Espíritu de Dios otorgando de dones y habilidades espirituales que no corresponden, como decíamos, a las capacidades naturales del creyente. Y estos, hermanos, estos son regalos de Dios que no nos pertenecen, sino que solamente somos administradores de ellos. Leamos nuevamente nuestro texto. Así como cada uno ha recibido el don, así también ministrelo a otros. Y observen cómo dice, como buenos administradores de la diversa gracia de Dios. ¿Observaron esa expresión? Como buenos administradores de la diversa gracia de Dios. El mayordomo, recuerden ustedes, es un administrador de los recursos y posesiones de su Señor. De igual manera, los creyentes. Los creyentes solo son administradores de la diversa gracia de Dios, nos dice el apóstol. ¿Y cuál es esa diversa gracia? Los dones diversos. Vamos a ver cómo esta expresión diverso se utiliza constantemente cuando se habla de dones. De manera entonces, hermanos, que nosotros somos administradores y no dueños de los dones que Dios nos dio. Si el Señor ha concedido algún don, ese don no es mío per se, es del Señor, le pertenece a Él y me lo dio a que lo trabajara durante el tiempo que Él se fue. ¿Se acuerdan la parábola? En la parábola el Señor se va y deja al administrador y les da a sus siervos diferentes talentos para que los trabajen. ¿Y de quién es ese talento? Es del Señor. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Trabajarlo nada más. No son dueños de eso. Y así son los dones que da el Señor. Los dones que los creyentes tienen no son suyos. Ellos solo son administradores de esos dones. Así que veamos ahora en segundo lugar, hermanos, su propósito. El propósito de estos dones. Acompáñenme ahora a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y vamos a leer solamente el versículo 7 por ahora. Dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio común. Hasta allí. Observen entonces, hermanos, el propósito de la manifestación de la gracia del Espíritu Santo en cada uno. ¿Cuál es? Para beneficio común. ¿Para qué recibió usted el don o la manifestación de la gracia del Espíritu Santo que le concedió? Para que la iglesia local donde Cristo le puso se beneficie de ellos. Este beneficio común, evidentemente, hermanos, no se refiere a la iglesia universal. De manera que alguien pueda pensar que entonces nuestros dones deben de beneficiar a toda la iglesia universal. No necesariamente, hermanos.
sino se refiere aquí primeramente a la iglesia local. Dado que en este momento no estamos hablando de los oficios, sino estamos hablando de los dones que el Señor da a cada creyente, estos dones son para beneficio de la iglesia local. ¿Y por qué decimos que la iglesia local de Cristo se beneficia de ellos? Porque esa es la metáfora con la que el apóstol nos argumenta esta verdad. Miren desde el versículo 11. Allí mismo, ahora en el versículo 11. Mas todas estas cosas las opera uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a cada uno individualmente como Él quiere. Porque de la manera en que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados, observen, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hasta allí. ¿Cuál es la razón, hermanos, de esta gran metáfora que estamos leyendo sobre los miembros dentro del cuerpo? La razón por la que el apóstol nos da esta metáfora aquí es mostrarnos cómo estos miembros sirven o ministran al cuerpo. Es decir, si observamos, hermanos, cómo comienza hablándonos el capítulo, encontramos que el propósito de la metáfora de los miembros es mostrarnos cómo sirven o ministran los dones de cada miembro del cuerpo al resto del cuerpo. Porque observen ustedes que el capítulo comienza hablando de los dones. Y hay diversos dones, y hay diversidad de dones, y dones, y dones, y dones, y dones, y enseguida nos dice, todos somos un cuerpo con muchos miembros, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, y así, así, así. Lo que pasa es que por lo general en nuestras mentes separamos esta metáfora del cuerpo, el oído, el ojo, la mano, para como que para pensar en la iglesia en sí misma y en el aspecto de su membresía. Sin embargo, toda esta metáfora es dada, hermanos, para mostrarnos cómo es que sirven o cómo ministran los dones a todo el resto del cuerpo. La metáfora busca decirnos que al ser bautizados o introducidos en el cuerpo de Cristo, como decía el verso 13, somos capacitados por el Espíritu Santo con un don y una habilidad que beneficia al resto del cuerpo. Ese es el propósito de la metáfora. Le está diciendo, ¿ustedes son del cuerpo? Sí, sí, claro, yo soy del cuerpo. Entonces tú tienes un don que va a beneficiar al resto del cuerpo. Ese es el propósito de la metáfora de manera llana y sencilla. Ese es su objetivo. Decirnos, hay muchos dones y todos esos dones tienen el propósito de beneficiar a todo el cuerpo. El ojo no tiene fuerza alguna, pero no es su trabajo cargar cosas, sino que su trabajo es proveer visión a todo el cuerpo.
De manera entonces que el ojo tiene las características, las capacidades o las habilidades que corresponden a su propia función. No debe, dice el apóstol, no debe desear las habilidades de otros porque esa no es su función, y no debe decir, como no tengo las habilidades de otros, entonces no soy del cuerpo, yo no he de servir para nada. No, dice el apóstol, no. Que no tenga la habilidad del otro no significa que no sea del cuerpo. Más bien, cada miembro tiene su propia habilidad según la función que va a desarrollar en el cuerpo. Y así usted puede no estar haciendo cosas muy vistosas en beneficio del cuerpo de Cristo, pero el soberano espíritu le ha asignado una tarea dentro del cuerpo que es igualmente útil, aunque no sea igualmente visible. El ojo, como decíamos, no tiene fuerzas. Pongan el ojo a cargar el balde y ¿qué le pasa? Hasta se muere, ¿verdad? Pero no necesita tener fuerzas. ¿Por qué? Porque ese no es su trabajo. No fue puesto en el cuerpo para esa función. Para la función de levantar los baldes está puesto otro miembro, que a ese sí le dieron la fuerza, a ese sí le dieron la capacidad para hacer esa función. La mano no puede ver nada y no puede contribuir en nada a que el cuerpo camine derecho, por ejemplo. Pero sin ella, el cuerpo está como muerto a toda obra. Ustedes mismos lo habrán experimentado alguna vez. Cierran los ojos o tratan de agarrar algo en un lugar donde no ven. ¿Y qué pasa? Es algo grandemente dificultoso. Pero si la mano dijera, ay, es que como no puedo ver, entonces, ¿qué puedo hacer yo por el cuerpo? Nada puedo hacer, no sirvo de nada, no tengo nada en que puedo ayudar. No, espéreme, es que lo que pasa muchas veces es que todos queremos hacer una misma cosa. Somos como los niños pequeñitos que quieren jugar fútbol. ¿Han visto los niños pequeñitos cuando se ponen a jugar fútbol? Todos andan atrás de la pelota. ¿Se fijan? Y eso es lo que los caracteriza. Todos andan atrás de la pelota. La pelota bota para allá y allá todos van corriendo. Cuando eso no es la forma más efectiva de jugar, ¿me explico? Uno tiene que ir por ella, el otro debe estarla esperando, ¿me explico? Así es la función en los miembros. La mano, pues, no podrá contribuir en nada para que el cuerpo pueda caminar derecho, pero no por eso no hace un trabajo útil, sino todo lo contrario. Si no tuviéramos esa mano, estaríamos como muertos a toda buena obra. Y así usted podrá ser de los que más trabajan y hacen labores o inversiones en beneficio del cuerpo. Y aunque no tuviera una gran elocuencia como para hacer boca, su trabajo en el cuerpo está siendo realizado. Y sin su trabajo, el cuerpo estaría como muerto. ¿Me están siguiendo? Sin embargo, otra vez, todos queremos ser boca, o todos queremos ser ojo o cabeza. Pero aquellos que trabajan y hacen
grandes labores y trabajos, inversiones en beneficio del cuerpo de Cristo, hermanos, si esas labores no fueran hechas, si esas inversiones no fueran hechas, el cuerpo estaría como muerto a toda buena obra. Los pies no suelen ser muy vistosos y valorados, pero ellos soportan todo el peso del cuerpo. Y sin ellos, toda belleza, honra y utilidad del resto del cuerpo son reducidos a su mínima expresión. Piénsenlo. ¿Quién anda enseñando los pies? Casi no andamos con chanclas, ¿verdad? Pero los pies por lo general son algo que no se ve. Sin embargo, son tremendamente necesarios, no solo para caminar, tan solo para estar erguidos. Los pies soportan todo el peso del cuerpo. Y miren esa expresión. Los pies soportan todo el peso del cuerpo. Pero si no los tuviéramos, toda belleza que hubiera en el resto del cuerpo es reducida a su mínima expresión. ¿Se fijan? Y qué impresionante. Y eso que no le afecta. Es decir, los pies no están pegados a la cara o al cuerpo como para afectarle y decir, ay, No, pero cuando no están, todo lo demás pierde belleza. A los pies pocas veces se les dan los cuidados que se les dan a las manos o al rostro, pero aún así siguen haciendo su labor. Los pies entonces en ese sentido son de los miembros más fuertes, porque no necesitan toda la atención que requieren otros de los miembros. Con la poca atención, a veces hay que rascarnos, a veces hay que sobarnos tantito y ya, sigue caminando. Ahí vemos a un miembro fuerte. Así, todo el peso del cuerpo de Cristo, es llevado por algunos pocos que, obedeciendo órdenes de la cabeza, hacen todo lo posible para mover el cuerpo para que avance a todas las tareas, deberes y necesidades que tiene. Porque para eso los puso el Señor en el cuerpo. Y en ese sentido, los pies, hermanos, serían aquellos pocos hermanos que, siguiendo las órdenes de la cabeza, hacen todo lo posible para que todo el cuerpo se mueva a obedecer las órdenes de la cabeza. Hacen todo lo que pueden para que el cuerpo realice las tareas y se conduzca a los deberes que el Señor ha demandado. Y para eso el Señor les puso en ese lugar. Incluso los párpados, hermanos, y este es mi último ejemplo, incluso los párpados que pasan tan inadvertidos son tan indispensables para el cuerpo que sin ellos los ojos no solo no recibirían su refrescamiento por medio del auxilio que brindan con su lubricación a los ojos, sino que aún más, sin ellos no podríamos ni siquiera dormir y aún más nos quedaríamos completamente ciegos. Y miren, hermanos, un miembro tan pequeño y despreciable
Porque ¿cuántas veces ustedes se acuerdan de los párpados que no sea para maquillarlos? ¿Cuántas veces se acuerdan ustedes de los párpados? ¿Cuántas veces se preocupan por los párpados? Pero no tenemos idea de lo indispensables que son, hermanos. No solo porque están a cada instante lubricando al ojo, sino porque sin ellos literalmente no podríamos dormir. Y evidentemente, hermanos, sin párpados no podemos dormir. Nunca podríamos dormir. Y no solo eso, literalmente nos quedaremos ciegos. Literalmente. El sol consumiría nuestros ojos y nos quedaríamos ciegos. De manera que aún los miembros más pequeños y con las tareas que parecen más insignificantes realizan, hermanos, los trabajos más necesarios para el bien del cuerpo. Y así cada uno de los miembros del cuerpo, es decir, cada uno de los creyentes recibió un don que beneficia a todo el cuerpo y que le fue dado precisamente con ese propósito de que beneficie a todo el cuerpo. ¿Está usted en el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿está usted en el cuerpo local de Cristo? Pues no, aquí no estamos hablando de cuerpos universales, hermanos, en este sentido y en esta metáfora no aplica la universalidad de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia local. ¿Está usted en el cuerpo de Cristo? Entonces tiene una función en el cuerpo. ¿Está usted en el cuerpo de Cristo? Entonces tiene dones para ejercer esa función. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: cada miembro de una iglesia, en orden y de acuerdo con la mente de Cristo, posee algún lugar, uso y oficio en el cuerpo, que no puede ser llenado para beneficio y ornato del conjunto sin algún don espiritual. Estos lugares son diversos. Algunos son de mayor provecho que otros y de mayor necesidad para la edificación de la iglesia, pero todos son útiles en su género. Todos ellos son útiles en sus diversos lugares y se necesitan unos a otros. Ninguno de ellos es tan exaltado como para tener la menor ocasión de serlo, como si no tuviera necesidad de los demás. Tampoco hay nadie tan bajo o inútil como para decir que no es del cuerpo, o que el cuerpo no lo necesita, sino que cada uno en su lugar y puesto contribuye a la unidad, la fuerza, la belleza y el crecimiento del cuerpo. Termina la cita. De manera que cualquiera que sea el don que el Señor le haya dado a usted como miembro del cuerpo de Cristo, todos los demás lo necesitamos. Cualquiera que haya sido el don que el Señor le dio a usted como miembro del cuerpo de Cristo, todos los demás lo necesitamos. Usted no puede pretender que está unido a la cabeza del cuerpo, que es Cristo, y no estar unido al cuerpo, porque las manos no están pegadas directamente con la cabeza ni los pies, sino con el cuerpo. De manera, hermanos, que noten
también la aplicación de esta metáfora. Nadie puede decir, yo estoy unido a la cabeza, pero al cuerpo, pues no. Eso no puede ser posible. O estamos unidos a la cabeza mediante el cuerpo, o no estamos unidos del todo. ¿Me explico? Porque todos los miembros están unidos a la cabeza a través del cuerpo. Ningún miembro puede decir que vive en dependencia de la cabeza, pero que no necesita depender del cuerpo, o que no necesita el resto del cuerpo, porque buena parte del suministro de la cabeza nos llega a través de la unión con los demás miembros. La mano, ¿de dónde recibe su suministro? ¿De la cabeza directamente? No, la cabeza, es cierto, la envió, pues administra todas las cosas. Pero ese suministro le llega por medio del brazo. No le llega directamente desde la cabeza. Y así, cada uno de los miembros reciben su suministro, reciben todo su beneficio de la cabeza a través de los miembros. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien estrechamente unido y sujetado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación en la medida de cada parte, produce el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Hasta ahí. Observen que primero se afirma que el crecimiento es en aquel que es la cabeza, en Cristo, dice el verso 15. ¿De dónde viene el crecimiento? ¿O cómo es? Es en Cristo. Pero, como decíamos hace un momento, para que nadie diga, entonces ahí está, directamente lo recibimos de Cristo. Para que nadie concluya eso, enseguida procede a explicarnos ¿cómo nos llega ese crecimiento de la cabeza? Y dice el verso 16, todo el cuerpo bien estrechamente unido y sujetado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación en la medida de cada parte, produce el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Hasta allí. La expresión bien estrechamente unido se refiere precisamente a eso, a estar tan estrechamente cerca los unos de los otros, más que como las sardinas en la lata, como se suele decir. Este término también alguna versión lo tradujo como trabado en el sentido de la arquitectura de la antigüedad, en donde todas las piezas, las piedras que se moldeaban para una estructura, se acomodaban y se trababan unas con otras, se pegaban y se unían, es decir, pegadas en el sentido de juntas, pues no les ponían, en la antigüedad no les ponían mezclas y esas cosas, se pegaban, es decir, se ponían juntas la una de la otra, y la manera en la que las fuerzas se equilibraban unas a otras hacía que todo eso quedara trabado.
¿Me explico? No se podía sacar una piedra porque la otra está atorándola y así. Sin embargo, el sentido se refiere a la estrechez de la unidad, a ese vínculo que está bien cerrado el uno con el otro. Decíamos que es estar más cerca que sardinas en lata, porque en la unión de los miembros del cuerpo ni siquiera se aprecia una línea divisoria de dónde termina un miembro y dónde comienza el otro. ¿Se fijan? Observen eso, hermanos. En nuestro cuerpo, nosotros no podemos ver una línea de división que nos diga, ah, mira, aquí acabó un miembro y aquí comenzó el otro. No se observa eso. Están tan estrechamente unidos que la piel en este caso oculta todas esas cosas. Pero, ¿cómo es que se alcanza esta unidad? Nuestro mismo texto nos responde. Dice, ahí miren en el versículo 16, sujetado, ¿ya lo encontraron? Sujetado por lo que cada coyuntura suple, conforme a la operación en la medida de cada parte. Hasta ahí. Lo que el texto nos está diciendo es que cada coyuntura suple, miren, sujetado por lo que cada coyuntura suple. Es decir, que cada coyuntura suple o provee un amarre de un miembro con el otro. Cada coyuntura o cada miembro en este caso provee un amarre con el otro miembro. Es decir, la mano no desea despegarse del cuerpo y suple todo lo que está de su parte para conservarse a sí misma en el cuerpo. Mientras el cuerpo no desea tampoco que la mano se separe y suple de su parte todo lo posible para que no se separe la mano del cuerpo. Esto es a lo que se refiere con lo que es cada coyuntura suple. Por eso dice enseguida que hay una operación en la medida de cada parte. Es decir, que cada miembro o parte del cuerpo, haciendo uso de los dones que recibió del Espíritu Santo, los pone al servicio primeramente de la unidad del cuerpo y como consecuencia del subsecuente crecimiento, como dice el final del versículo. ¿Se fijan, hermanos? Así que hay una operación en una medida, dice, conforme a la operación en la medida de cada parte. Esa parte es un miembro. La medida de cada parte, cada miembro, es decir, en la medida de lo que aporta cada miembro de su operación, entonces esto se obtiene. Y por eso dice, conforme a la operación en la medida de cada parte, produce el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo. Observen, la operación o ejercicio del don que recibió cada parte produce el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir, que cada miembro, poniendo en operación sus dones, produce el crecimiento del cuerpo entero. Y eso es asombroso, hermanos. ¿No les parece? Cada miembro, poniendo en operación sus dones, produce el crecimiento del cuerpo entero. En ese sentido nos dice el pastor puritano
John Rogers. Todo lo que tenemos para hacer el bien es un don gratuito de Dios. Vinimos desnudos al mundo, sin ninguna bondad, incluso la más mínima bondad es de Dios. Cualquier cosa que pueda llamarse buena, todas fueron dadas gratuitamente a Adán, y mucho más ahora, desde nuestra rebelión y pecado. Si es honor y autoridad, es Dios quien lo da. Si son dones para gobernar y dirigir, también son de Dios. Si es del ministerio, Cristo ascendió y dio dones a los hombres. Termina la cita. Así que no tenemos nada, hermanos. Y si algo tenemos, nos dice el pastor puritano, es para que lo pongamos al servicio de los demás. Es para que hagamos bien a los demás. Es para que causemos el bien de los demás y no para nosotros. Pero, ¿a qué se refiere el texto que leímos con la expresión en la medida de cada parte? Bueno, esa pregunta la vamos a tratar de responder en nuestro tercer encabezado. Pero por ahora vamos a detenernos aquí, hermanos, por causa del tiempo y la división que hemos debido hacer. Oremos al Señor.